Muy bien, llegamos a un 70% de votos. Voy a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados. La pregunta es, ¿por qué te interesa el tema de CIROC del IMSS? La gran mayoría sería que son asesores y le gustaría conocer del tema. Un 11% es contratista, un 7% subcontratista o presta el servicio de outsourcing y el 6% es propietario de una obra. Muchas gracias por su voto. Voy a ocultar los resultados. Y ahora sí le doy la bienvenida a esta plática de CIROC, registro y obligaciones ante el IMSS. La duración de esta va a ser aproximadamente de una hora. Durante la sesión pueden ir exponiendo sus dudas en la sección de preguntas de la barra herramientas del programa GoToWebinar. Y nos va a apoyar en esta parte el licenciado contador público Héctor Galicia para pasarlas en vivo cuando la presentadora nos lo indique. Para esta presentación va a correr a cargo de la licenciada contadora pública Carla Arlaé Rojas Quesada. Ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores UTEGRA y maestra en Seguridad Social en el Centro de Estudios Superiores UTEGRA, y también es socia del corporativo MSN Consultores. Vamos a intentar conectarnos con ella para que inicie esta presentación. Muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema sobre el registro y obligaciones ante el IMSS en el CIROC, que la verdad es que es un tema súper complejo, súper completo respecto a las obligaciones que hay que cumplir, y trataremos en esta ocasión, en esta hora que vamos a estar aquí platicando, de hablar de los aspectos más importantes o que más incertidumbre llegan a causar respecto a esta obligación, ¿no? El CIROC es el mecanismo a través del cual nosotros podemos cumplir las obligaciones en materia de seguridad social, específicamente contenidas en el reglamento para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado en el IMSS, respecto a las obras de construcción. Rápidamente teníamos previo a esto el SATIC. El SATIC no es que quede sin efecto, sigue vigente, pero ya no se pueden registrar las obras nuevas, por lo tanto, en algún momento quedará en desuso. Previo a eso teníamos lo que era la FIL 15, en donde nosotros solicitábamos el registro de obra e incluso se podía solicitar algo que se llamaba finiquito de obra, que esa costumbre se quedó hasta la fecha, siguen pidiendo finiquitos de obra cuando el artículo 15, que es el que los menciona del reglamento de construcción, se derogó en 2009, ¿no? Ya no existen finiquitos de obra. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos una serie de mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones, y justamente vamos a hablar qué es lo que está pasando entre lo que dice el reglamento y lo que nos pasa en la vida real con lo que nos exigen nuestros clientes. Vamos a iniciar explicando a quién le aplica este reglamento. Es muy común que me digan, oye, pero yo soy una empresa que me dedico a la jardinería, por ejemplo, y entonces a todo lo que es plantar las plantitas en los hoteles, pero pues es un monto de contrato importante y me andan pidiendo CIROC. ¿Es válido o no es válido? Oye, yo hago pintura, oye, yo hago instalaciones diversas. Tengo que presentar, porque yo no estoy construyendo. Aquí algo que tenemos que entender es que el reglamento a quien regula, si se fijan por el título mismo, es a los trabajadores y no a las empresas. O sea, no importa si tú eres o no una empresa que se dedica a la construcción per se, sino lo que interesa es si tienes contratados trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Y entonces, ¿qué es lo que nos manifieste el reglamento en su artículo primero? Pues que, bueno, este reglamento le será aplicable a aquellas empresas, ya sean personas físicas o morales, que se dediquen en forma permanente o esporádica. O sea, no importa que nada más vayas a hacer una casa y en toda tu vida nada más vas a hacer una casa, o no importa que tú te dediques a hacer un hotel, pero vas a construir un nuevo complejo de hoteles, ¿no? O sea, no importa que sea una sola vez, o en su caso que sea más permanente, como lo es un constructor, ¿no? Que constantemente tiene construcción a su cargo y que se dedique a la actividad de la construcción, que ahorita explicaremos qué es actividad de la construcción, y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. Y yo quiero puntualizar que ahí dice y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. Esto es sumamente importante, ese y, porque si se fijan, no es una O, no es una opción, no es uno u otro. Quiere decir que si yo hago obra de construcción y además esa obra de construcción la hago con trabajadores por obra o tiempo determinado, entonces me corresponde cumplir todo lo que el reglamento
me diga. ¿Y qué es lo que me dice el reglamento? Pues que registre la obra, que registre a mis trabajadores en el SUA como asignación de obra, me pueden fiscalizar por costo por metro cuadrado, me pueden llegar a revisar por otros mecanismos. Entonces, todo lo que dice el reglamento. Oye, pero ¿qué pasa si yo no tengo trabajadores eventuales? Los míos son trabajadores permanentes. Ah, bueno, pues entonces, lo que nos dice el artículo 3º del mismo reglamento es que cuando los trabajadores son permanentes, se entenderán como trabajadores por tiempo indeterminado y por lo tanto lo que les aplica es la ley del Seguro Social y su reglamento. ¿Cuál reglamento? El reglamento, el RACER, ¿no? Reglamento de afiliación, clasificación de empresas y recaudación en materia de Seguro Social y por lo tanto no me aplica este reglamento de construcción, entonces yo no tendría por qué registrar una obra, yo no tendría por qué atenerme a que el instituto llegue a quererme fiscalizar por costo por metro cuadrado. Por supuesto, esto que estoy diciendo no significa que basta con que yo diga que no son trabajadores eventuales, tengo que demostrarlo, que ya de alguna manera pues iremos viendo que en cada una de las empresas tienes que ir teniendo los documentos necesarios para que puedas fundamentar este hecho. Por otro lado, actividad de la construcción nos la define el artículo 1º, fracción 2ª, en el cual nos dice que el dedicarse a la construcción es cuando yo me dedico a crear, instalar, remodelar, ampliar los inmuebles, pero también incluye cuando yo voy a instalar o incorporar bienes muebles dentro del bien inmueble. Recordemos que el Código Civil nos habla que un bien mueble que es incorporado a un bien inmueble forma parte del inmueble. ¿Qué significa incorporar e instalar? Que yo lo añada al bien mueble, perdón, al bien inmueble de tal manera que el bien mueble se convierte en parte del inmueble. Por ejemplo, aires acondicionados. El aire acondicionado, una vez que yo lo instalo en el bien inmueble, queda adherido. Si yo lo quito, voy a dejar un boquete, voy a dejar ahí hoyos, ¿no? Y eso significa que daño de manera estructural el inmueble, por lo tanto, tengo una situación en donde yo tendría que ya considerarlo como parte del. ¿Quiénes están obligados a cumplir el reglamento? Si nosotros ya entendimos esta parte de cuándo es que me aplica, cuándo es que yo debo de cumplir con todas estas obligaciones porque tengo trabajadores permanentes, eventuales en una construcción que ya la determiné que sí estoy haciendo obra de construcción, entonces tendremos que entender quiénes están obligados a cumplir el reglamento dentro de las obras, porque el hecho de que yo esté dentro de una obra no implica que a mí me corresponda en todos los sentidos cumplir con todas las obligaciones que el reglamento establece. Tenemos a los propietarios, a los contratistas y a los subcontratistas, e incluso tenemos un cuarto que aunque no viene mencionado en el reglamento, yo aquí solo puse lo que el reglamento en el artículo 5º nos establece, pero hay un cuarto que es los intermediarios laborales, que sí lo prevé el CIROC. ¿Qué es un intermediario laboral a diferencia de lo que nos están estableciendo aquí? Estamos hablando básicamente de lo que conocemos como outsourcing, ¿no? O sea, todo es aquellas empresas que son prestadores de servicios de personal, se consideran como intermediarios laborales y por lo tanto sí les correspondería porque están utilizando trabajadores de la construcción y pueden ser eventuales. Entonces, cumplen con los dos lineamientos que hablábamos hace un momento. Más sin embargo, aunque no vengan establecidos como tal, como unos de los sujetos obligados, estarían dentro de esto por estar dentro de la definición, ¿no? De a quién le corresponde. Si nosotros tomamos en consideración esto y cuando vemos en la parte operativa, cuando queremos registrar una obra, por eso es que nace un cuarto link que nos dice quién eres, propietario, contratista, subcontratista o intermediario laboral. Yo tendré, en ese caso, si soy el prestador de servicios de personal que estoy proveyendo de albañiles a una constructora, pues sí tengo trabajadores de la construcción y sí, no importa el giro que yo tenga. Yo no soy constructora. Muchos me dicen, pero es que no se tiene que registrar porque no es constructora. Sí, sí se tiene que registrar porque dijimos que a los que va a regular es a los trabajadores y sí tiene trabajadores de la construcción y son eventuales. Por lo tanto, sí tiene que cumplir con esta obligación y por eso es que nace esta cuarta opción, ¿no? Pero el reglamento nos habla principalmente de los propietarios, contratistas y subcontratistas. Entonces, cuando tenemos, en este sentido, hay que entender en cada uno de ellos. ¿Quién es el propietario? El propietario es aquel que es el dueño del terreno, el dueño del lugar en donde se va a construir. Y para ello tendremos que tener, pues, las escrituras, las licencias a nombre de esta persona, que es la que es
propietaria del inmueble. Y no necesariamente el ser propietario del inmueble te deriva obligaciones en esta materia. Se tenía la idea porque hubo un problema con el SATIC. El SATIC tenía una situación en donde tenemos SATIC 1, que para poder presentar un SATIC 1 teníamos que forzosamente colgarnos como propietarios o contratistas para poder emitir una SATIC 2, que eran las fases de obra. Era un problema de sistema, no un problema de como tal de lo que era la operación de la empresa. Y entonces eso no estaba adecuado a lo que decía el reglamento, por eso es que nace el CIROC. El CIROC sí comprende esta situación de reglamento y entonces nos dice que obligados eran los propietarios, contratistas, subcontratistas, siempre y cuando cumplamos con las características que acabo de mencionar, tener trabajadores eventuales y dedicarme a la construcción. Si yo como propietario no caigo en ese supuesto, no estoy obligado a presentar un CIROC. Sin embargo, los contratistas y o subcontratistas sí lo estarían, porque ellos tienen trabajadores y entonces no necesitan colgarse al propietario en un folio y hoy les da la oportunidad de decir, dale clic en algún momento en donde me dice, no cuento con ese número de folio porque no me fue otorgado, doy el RFC de quien me contrata y basta con eso. Por lo tanto, con ello cumplimos la obligación. Un propietario, entonces, ¿cuándo está obligado a cumplir el reglamento? Cuando tenga trabajadores y que se dediquen a la construcción y estén dentro de esa obra. Si no están bajo ese supuesto, no estaría obligado. Incluso el artículo 5 en la fracción primera nos dice que el contrato que yo tenga con los contratistas o subcontratistas es lo que me va a deslindar de la responsabilidad, porque si no hay un contrato se presume la relación de trabajo con los trabajadores que están desarrollando la obra en mi terreno. En el caso de contratistas, ¿quién es un contratista? El contratista es aquel que es contratado para hacer la obra general. Es decir, el propietario contrata a una empresa que se va a hacer responsable del 100% de la obra y de construir el edificio, la casa, la bodega. Ese contratista, a su vez, está en posibilidades de subcontratar. Y entonces entran los subcontratistas. ¿Quién es un subcontratista? Quien hace una fase o fases de la obra. Y entonces ahí es como tenemos nosotros que entender cuándo es, más bien, primero, qué nivel de personas somos para poder saber cuáles son mis obligaciones, y segunda, que aún en ocasiones pasa que no debiera ser de acuerdo a la definición de qué es un contratista, pero llega a pasar en donde el propietario contrata un tercero y ese tercero se hace responsable de la obra, pero no tiene trabajadores. Entonces, tampoco le correspondería presentar el registro de obra. A quien le correspondería en todo caso sería a los subcontratistas. Y entendiendo esto, en cómo es que se generan estos niveles de responsabilidad y que estos niveles de responsabilidad se van a deslindar de acuerdo a un contrato, nos dice el propio artículo 5, vinculado a lo que nos habla el artículo 15A de la Ley del Seguro Social respecto a la responsabilidad solidaria, y nos dice que, bueno, los propietarios de las obras de construcción o el contratista son obligados solidarios en el pago de las cuotas patronales que se causen a cargo del contratista o subcontratista, obviamente viendo los niveles como si esto fuera una jerarquía, ¿no? Pero ¿cuándo es que yo soy responsable solidario? Esto es bien importante, porque algo que nos ocurre comúnmente es que en la práctica se está dando que los propietarios y los contratistas exigen cartas de cumplimiento de obligaciones, exigen un montón de cosas para poder devolver fondos de garantía porque se sienten inseguros, sobre todo porque el IMSS normalmente llega y a quien le toca la puerta es al propietario o al contratista para hacerlo responsable de las cuotas que los subcontratistas no pagaron. El problema aquí está en que no sabemos defendernos. ¿Por qué? Porque es muy claro el reglamento en donde nos dice que solamente seremos responsables solidarios en el supuesto de que no acredite la celebración de un contrato de intermediación con un tercero. Si yo no acredito que tengo un contrato con un tercero, que él fue quien realizó la obra, entonces sí pueden llegar a decirme, pues como no me puedes demostrar con quién hiciste la obra, tú me pagas las aportaciones, y ahí es de donde nace de alguna manera la estimativa del costo por metro cuadrado, ¿no? Por la falta de cumplimiento en obligaciones que más adelante voy a platicar. En el caso en el que yo sí acredite el tener un contrato, el deber ser es que el instituto, una vez que llega y me pretende fiscalizar,
y me toque la puerta, yo le entregue como contestación de esa fiscalización los contratos y le aclare que yo no fui quien hizo la obra y fue a través de terceros, ya sea contratistas o subcontratistas, y que en el contrato algo que deberá de contener es el domicilio fiscal, el RFC de la empresa, el número de registro patronal. Entonces ya te estoy dando los elementos de cómo buscarlo. Por lo tanto, ve, búscalo, a él fiscalízalo, a él le tendrías que aplicar un acto de fiscalización, el que quieras, ya sea artículo 18, que es el costo por metro cuadrado, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o cualquier otro de los mecanismos que tienes para fiscalizarlo, determínale diferencias, cóbraselas y en caso de que prácticamente huya, bueno, ya vienes conmigo y me tocas la puerta, pero tú tienes tu facultad como organismo fiscalizador e incluso de embargar a la empresa o embargar cuentas. Entonces, no tendría por qué venir el instituto a molestarme a mí. Vida real. El instituto sí molesta a los propietarios, sí molesta a los contratistas, los amenaza. No significa que pueda proceder en una responsabilidad solidaria, pero bajo esta amenaza que tiene con ellos, suele pasar que estos contratistas o estos propietarios se asustan y entonces acceden a, ya sea ellos pagar las diferencias, arreglarse con la autoridad, o en su caso empiezan a fiscalizar de manera agresiva a los contratistas y a los subcontratistas. ¿Y por qué digo agresiva? Porque entonces empiezo a exigirles cumplimientos que ni siquiera el reglamento tiene previstos que ellos deban de cumplir, como lo es, por ejemplo, el reglamento en ningún momento habla, y se los decía, el artículo 15 del reglamento que nos habla del finiquito se derogó. Por lo tanto, en ningún momento nos habla, hoy en día el reglamento, de tener una obligación de tramitar una carta de cumplimiento de obligaciones o de tramitar cualquier otra situación. Lo que sí tenemos como alternativa es de alguna manera, pues, elegir tener un medio de corrección patronal siempre y cuando una corrección, por eso se llama corrección, ¿no? Una corrección es porque yo tuve diferencias, pero si no tengo diferencias no tendría por qué acreditar. ¿Cuáles son las obligaciones que sí me corresponden? Bueno, dentro de las obligaciones que me corresponden es registrar mi obra, asignar a los trabajadores, dar de alta a los trabajadores, hacer el pago de cuotas, todo eso, si yo lo demuestro, no tendríamos por qué caer en un tema de artículo 18, ¿no? Una vez que nosotros tenemos identificado que ya todo esto nace o de alguna manera la obligatoriedad o las sanciones o las responsabilidades solidarias que pudiéramos llegar a tener nacen primeramente de un contrato, porque dijimos, si el propietario no tiene contratos con terceros, sí le van a llegar a él a pretender cobrar la estimativa de costo por metro cuadrado por no poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, les tengo aquí un análisis que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que partir del contrato. Ese contrato es la base de toda defensa. Si yo tengo un contrato que obviamente en ese contrato voy a establecer las cláusulas obligacionales que a mí crea convenientes y que es un acuerdo de voluntades y la otra persona las pactó, ahí entramos en un problema y en un conflicto, porque en ocasiones, imagínense en donde yo soy un instalador de aires acondicionados, como lo platicaba hace un momento, pero yo las instalaciones de aires acondicionados hago con trabajadores permanentes. Son los mismos 10 trabajadores instalando aires acondicionados por toda la ciudad. Y me contratas. ¿Qué pasa? A mí no me corresponde presentar un SATIC o un CIROC. No me corresponde presentar esos avisos porque ya comentamos que no me corresponde ni siquiera el reglamento. Pero ese instalador de aires acondicionados, con tal de tener el trabajo que hizo, firmó un contrato y ese contrato dice dentro de sus cláusulas obligacionales que se obliga a presentar un CIROC, a presentar ante su cliente los pagos, las nóminas, las altas de los trabajadores e incluso hasta una carta de cumplimiento de obligaciones. ¿Qué pasa en ese supuesto? Pues no hacemos ningún análisis de ley. Ahí lo que nos vamos es, ya te obligaste. Por lo tanto, si te obligaste, tienes que presentar el CIROC, tienes que presentar tus registros, tienes que solicitar la carta porque si no, no te van a devolver el fondo de garantía porque era parte del acuerdo de voluntades para devolverte un fondo de garantía. Si ustedes están en este supuesto en donde tienen trabajadores permanentes y que no necesiten una carta de cumplimiento porque no están obligados, lo que tienen que hacer es defender desde antes de firmar el contrato esta situación con el cliente y explicarle que están bajo una metodología distinta porque entonces
entonces a ustedes no les es aplicable el reglamento. Oye, pero ¿cómo puedo entonces garantizar que están cumpliendo? Pues con que sí te den las altas de los trabajadores, a lo mejor verifiques que estén pagando si te quieres sentir tranquilo, pero no tendríamos por qué exigir un registro de obra ni mucho menos. El problema realmente, yo lo he dicho desde hace bastantes años, que aquí el problema que tenemos más que con el IMSS lo tenemos entre nosotros, clientes y proveedores. ¿Por qué? Por las exigencias contractuales, por una falta de conocimiento de cómo defendernos ante la autoridad. Y si yo como propietario no sé cómo defenderme ante la autoridad, por supuesto que lo que hago es empezar a amarrar hacia abajo a todos los que yo empiece a contratar para sentirme seguro. Pero vamos a ver que no necesariamente son las únicas maneras que tenemos para hacerlo, ¿no? Y sobre todo hablando de los propietarios. Entonces, la base de la defensa, decía, es el contrato. Ahora, si el contrato no es claro o no te obliga, es más, ni siquiera tienes contrato, no te hicieron un contrato. Ok, entonces, si no me hicieron un contrato, entonces no me obliga contractualmente, pero ahí sí tengo que analizar qué dice el reglamento. Y el reglamento que decía, ¿qué tipo de trabajadores tienes? ¿Por tiempo indeterminado o por tiempo o obra determinada? Si es por tiempo indeterminado, no cae en el supuesto del artículo primero, por lo tanto no tengo tampoco que presentar nada ni por ley ni por contrato. Pero si sí tengo trabajadores por tiempo o obra determinada, ahora lo que tengo que analizar es qué tipo de actividad están haciendo esos trabajadores. ¿Se considera construcción? ¿Realmente están construyendo o están en una obra, pero no son construcción, ¿no? Como lo es, por ejemplo, quienes hacen todo los estudios de tierras, ¿no? O sea, los que hacen los planos, realmente no están construyendo, son de manera indirecta a la construcción, pero ellos no están ejecutando mano de obra de construcción, por lo tanto, no estarían obligados a presentar un CIROC. Si sí hago una actividad de construcción, como lo es el instalar los baños, el instalar las cocinas, el instalar a cualquier bien mueble, porque los inmuebles creo que es muy claro cuando hablamos de obra negra, cuando hablamos de cimentaciones, pues es muy claro que sí es construcción, ¿no? Creo que nuestras dudas serían en instalaciones o en otro tipo de servicios que no sean necesariamente construcción. Y en ese caso, entonces, una vez que yo tengo el análisis de si es o no construcción, tengo que ver si presento o no el tema del CIROC. Y nada más para cerrar este tema de la importancia del contrato, que no solamente es en una responsabilidad solidaria con el IMSS, sino también en materia laboral. Recordemos que el IMSS es de manera inherente, ¿no? Necesario conocerlo y que viene desprendido de lo que es la materia laboral en la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, también por una responsabilidad laboral, ¿no? Si el trabajador se te accidenta o si el trabajador no le pagan sus nóminas, pudieran llegar a demandarte a ti por esa falta de cumplimiento de un tercero, sí, pero entonces el contrato es lo que te deslindaría. Y además, un contrato que también te ayudaría en temas fiscales, ¿no? Por un tema de que hoy en día, por razón de negocio, por sustancia económica y otros conceptos que se están manejando, pues tendríamos que demostrar que hubo un contrato, que la materialidad existe, etcétera. Eso sí nos vamos a la parte fiscal. Ahora, ¿qué es un contrato? Decíamos que es un acuerdo de voluntades. ¿Hasta qué nivel de contrato necesitas? ¿Qué nivel de contrato vas a requerir para poder garantizar estos derechos? Yo te diría, depende de la materia que estemos hablando. En materia laboral, pues basta con un contrato simple, lo mismo que en seguridad social, pero en materia fiscal sabemos que hoy te piden hasta fecha cierta y te piden una serie de accesorios al contrato que te van a afectar en este acreditamiento de la prueba ante los tribunales fiscales. Pero hablándote de materia de seguro social, que es lo que nos compete el día de hoy, pues bueno, en seguro social y en laboral yo te podría decir, un contrato que es un acuerdo de voluntades, basta con que en una hoja yo tenga 5 requisitos escritos en esta hoja, no importa si tiene una formalidad mayor a que estén nada más vaciados los datos generales, el objeto del contrato, que es el tipo de obra que vas a hacer, el monto de la obra, que es el importe del contrato, la vigencia, que es un tiempo estimado de inicio y término de esa obra, y la firma de las partes. Esos 5 elementos son los que nos dan que sea un contrato de acuerdo al Código Civil. Y por lo tanto, si yo tengo este documento ya firmado con esas características, puedo defender el tema de responsabilidad solidaria tanto en materia de seguro social como en materia laboral. Lo ideal sí sería, pues, no nada más tener esos contratos en una hoja, ¿no? Y esta hoja yo la trasladaría a que en sus órdenes de servicios, órdenes de compras, órdenes de trabajo que generan con sus subcontratistas en ocasiones para trabajos pequeños,
si le agregas esos 5 datos de manera clara, puedes convertirlo en un contrato formal. Sin embargo, pues lo ideal sería tener un contrato con cláusulas obligacionales un poquito más amplias, ¿no? Más protegidas en materia civil y en materia que te pueden apoyar en la materia fiscal. Les decía, entonces el contrato es la base de toda defensa y aquí ya vimos la importancia de estos contratos ante las diferentes autoridades. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones y de dónde nace todo este ruido que ha hecho el artículo 18, ¿no? ¿Qué es este artículo 18? El 18 del reglamento de construcción nos dice que te van a estimar las cuotas en costo por metro cuadrado y nace justamente la fracción sexta del artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Y en ese artículo 15 que nos habla de las obligaciones generales para todas las empresas, la fracción sexta nos dice que tratándose patrones de construcción tendrá una obligación adicional de expedir y entregar constancias y en el último párrafo dice, asimismo deberá pagar cuotas obrero-patronales aún cuando no sea posible determinar a qué trabajadores le debas de aplicar estas cuotas por el incumplimiento de las fracciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dentro de ese artículo 15 varias obligaciones y nos dice las primeras 5 fracciones, si no las cumples, entonces, al ser una empresa de construcción por el incumplimiento de esas fracciones, sí te puedo aplicar una estimativa de costo por metro cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver de manera rápida cuáles son esas obligaciones, ¿no? Registrarme y registrar a mis trabajadores dentro de los primeros 5 días, ya sabemos que tenemos que hacer esto, tanto las altas, bajas, modificaciones de salario. Llevar registros tales como nóminas y listas de raya, determinar las cuotas obrero-patronales y enterarlas al instituto, proporcionar los elementos necesarios para determinar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, y una quinta que es permitir inspecciones y visitas domiciliares. Me voy a regresar rápidamente para ir analizando estas en la construcción. Yo sé que estas obligaciones ustedes ya las conocen porque son obligaciones que son para todas las empresas, no solo para las de construcción. Toda empresa está obligada a llevar altas de trabajadores, llevar la nómina, determinar las cuotas, enterarlas, permitir inspecciones y proporcionar elementos necesarios. Pero las primeras 3 se ven distintas, depende de la óptica que se tenga. Y en este caso, hablando de la construcción, por ejemplo, suele pasar que nosotros tenemos trabajadores, imagínense una empresa con 100 trabajadores y esos 100 trabajadores, si los tengo dados de alta, si los registré y a mí me llega a pasar en donde un cliente me dice, oye Carla, pero necesito que me registres una obra ahorita, ¿no? Ahorita 2021. Ok, ¿cuándo va a iniciar la obra? No, la obra ya fue. La obra ya inició en 2020 y terminó en 2020. O sea, fue en el 2020 y estamos en 2021. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de manera obligatoria tendríamos que meternos al CIROC, registrar de manera retroactiva 2021, ¿no? En 2021 con datos del 2020 y decir, la obra inició el 10 de enero del 2020 y terminó el 10 de octubre del 2020. ¿Ya lo pudimos hacer? Sí. Pero entonces, ¿cómo asignamos trabajadores? Cuando hoy en día el CIROC, la forma de asignar trabajadores es a través del SUA. Y el SUA yo lo pagué en enero, lo pagué en febrero, el de febrero en marzo y así sucesivamente. Ya los pagué, ya asigné a mis trabajadores. Y tal vez ocurrió que los 100 trabajadores que yo tenía, se los asigné en el SUA a obras que sí tenía registradas en ese momento. Y entonces ahorita tengo 0 trabajadores que asignar. No significa que no hubiera tenido trabajadores con cuales hice la obra nueva que quiero registrar. Significa que los trabajadores que ya tenía ya los asigné y entonces tengo 0 trabajadores de asignación. ¿Qué se entiende entonces? Documentalmente con nuestros propios elementos, ¿qué damos a entender a la autoridad? Que al parecer no registraste trabajadores porque los que tenías ya los utilizaste. Entonces, ¿con quién hiciste la nueva obra? Y se fijan que esas son las cuestiones que empezamos a tener problemas porque al decir pues no están los trabajadores, oye, pero sí los hice con los otros, sí, pero ¿cómo vas a avisar y cómo lo hiciste y por qué los asignaste entonces a otra obra? Y empezamos a caer en un tema, sí existe obviamente el error y el error lo podemos nosotros cambiar a través de un aviso complementario, sin embargo, el SUA no nos permite un aviso complementario para modificar temas de asignación de registro de obra. Entonces ya no podríamos tener ese acceso. Hoy en día se ha estado trabajando con escritos libres. Un escrito libre en donde yo manifieste a la autoridad, ups, perdón, me equivoqué, en enero no asigné a los trabajadores de manera correcta y te los reasigno como debieron de haber quedado.
Presentas estos escritos y la autoridad nos está contestando diciendo, ah, muy bien, pues tú mismo estás diciendo que cometiste un error, entonces te invito a que te audites el ejercicio porque entonces tú mismo estás diciendo que estás mal, ¿no? Entonces, se está volviendo en nuestra contra todos estos escritos libres. Sí es una forma de subsanar los hechos que ocurrieron, sí, pero yo no te lo recomendaría como la forma de subsanar o la forma de seguir trabajando. Lo que tenemos que alcanzar hoy en día es registrar todas las obras que sí correspondan registrar, no terminarte a los trabajadores en las obras registradas, sino que dejar a los trabajadores realmente más administrados en las obras que existieron y no necesariamente en las registradas, para que no caigas en este supuesto del registro de los trabajadores, porque entonces caeríamos en lo que dije hace un momento, ¿no? Ya tuviste un incumplimiento en la fracción anterior, por lo tanto ya procede que te pretendan aplicar un artículo 18, que bueno, tendrás derecho de defenderte en los tribunales, pero pues no era necesario. En la fracción segunda que nos habla llevar registros tales como nóminas y listas de raya, hoy en día recuerden que todo lo que timbramos en el CFDI es visible para diferentes autoridades, no solo para Hacienda. Y normalmente hacemos los CFDIs pensando en Hacienda, es decir, percepciones, deducciones, ya me dejó timbrarlo y lo timbro y me voy y ya es deducible y ya no tengo problemas. Pues no, porque los datos que estamos timbrando hoy los está viendo también el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y cualquier otra autoridad. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que resulta que están timbrando, por ejemplo, a un trabajador que dice contador, que dice auxiliar administrativo y me lo están asignando a las obras. Entonces, a ver, ojo, como si fuera albañil, pero en el timbrado en el puesto, pues no es albañil. Entonces, tengamos cuidado con esa parte. O al revés, estamos timbrando, también otra de las cuestiones que ocurre es que timbramos departamentos, no nada más puestos. Y en los departamentos los tengo como departamento área administrativa, entonces, ¿por qué lo estás asignando a obra, no? Sí será importante que seamos mucho más cuidadosos en lo que es la confronta de información entre el CFDI y lo que dice el CIROC, para que entonces tengamos una congruencia fiscal de nuestros documentos, sobre todo eso. Y también yo ahí recomendaría que en ese punto, pues, en el departamento se asignara la obra, ¿no? Es decir, si el trabajador ya fue asignado en el CIROC en la obra de Avenida Guadalupe, pues ponerle al nombre del departamento obra Avenida Guadalupe. Y entonces eres mucho más consistente. Y la tercera fracción, que es determinar las cuotas obrero-patronales y enterarlas, bueno, pues sabemos que tenemos que darle enter al SUA y llevarlo a un CIPARE e ir a pagarlo, ¿no? O es el procedimiento que actualmente estamos teniendo, pero es importante que esos pagos ya se vayan con los números de folio de las asignaciones de las obras que en su momento estuvieron. ¿Qué significa de esto que acabo de comentar? Bueno, pues que tenemos que ser mucho más preventivos y no tan correctivos. Solemos corregir las cosas años después, cuando el cliente ya me lo exigió, cuando el IMSS ya cayó, pero hoy en día este mecanismo del CIROC realmente no nos permite tan fácilmente caer en un supuesto de corrección tan limpio. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que solos nos pongamos en una situación de riesgo de que solos vamos y buscamos un artículo 18. Cuando si tú estás cumpliendo con todo esto, el instituto no puede aplicarte un artículo 18 y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las siguientes dos fracciones las voy a conjugar. Por un lado, nos dice proporcionar los elementos necesarios para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy obligado a que todo lo que me pidan en un requerimiento lo tengo que entregar, sí y solo sí. Lo que me están solicitando es para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. El IMSS suele solicitar información que no está facultado a solicitar y estás en tu derecho de no entregar toda la información. Entonces ya tendrás que analizar qué información sí es necesaria para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones y qué información no. Ahorita voy a esclarecer un poquito más eso, ¿no? Licenciada, Sí. perdón por interrumpirla, pero no sé si no se están mostrando las diapositivas. Creo que ahorita nos quedamos en el obligados a cumplir el reglamento. Creo que es la primera diapositiva, a ver si nos puede apoyar. Ah, qué caray. Y ahorita estamos. A ver, ¿te vuelvo a compartir pantalla? Sí, por favor. No sé si ya lo están viendo. No, todavía no. Igual ahorita puedo convertirme en presentador para ir a la hoja. Permítame. Gracias. Y una disculpa. No sé. A ver, ahorita lo voy a volver a convertir en presentadora para que nos pueda. Igual,
Creo que sí, estamos viendo la de las obligaciones, la primera diapositiva. Igual nada más sería como mostrarles las otras que... La de obligaciones de los patrones, esa sí la pueden ver, ¿no? Fracción 1, 2, 3 y 4, ¿sí viene? Ahorita la convertí en presentadora de nuevo, a ver si le aparece de nuevo la solicitud. No, no me aparece. Permítame. Una disculpa. Bueno, ahorita... O si me ayudas tú proyectándola. Sí, sí. De hecho, ahorita estoy aquí. Rápido. Sí, ya estoy. De hecho, aquí está la parte de registro. Perdón. Ahorita ya. Estuve aquí un errorcito. Listo. Ahorita no me pueden confirmar que si se ve la diapositiva. Y, debe decir obligaciones de los patrones, fracción primera, segunda, tercera y cuarta. Sí, de hecho, esta de aquí. Ahorita estamos en el punto 4. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Yo te voy diciendo avanzar, ¿sale? Sí, gracias. Y una disculpa. Ok, entonces les decía, proporcionar los elementos necesarios para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, que eran los documentos necesarios, pero depende, y aquí quiero conjugarlos, se los comentaba con la siguiente, que si me ayudan con la siguiente página, con la siguiente que es permitir inspecciones y visitas domiciliarias, ¿no? Estamos obligados a permitir inspecciones y visitas domiciliarias y no solo eso, sino cualquier otro tipo de revisión. Solo lo menciona de esa manera, por lo tanto, nosotros nos tendremos que ir a las reglas del Código Fiscal de la Federación, que es supletorio a la Ley del Seguro Social, en donde nos habla de cuáles son los tipos de inspecciones que podemos tener o de visitas, ¿no? Es visita domiciliaria, revisión de gabinete e inspección técnica. Esas tres nacen de la Ley del Seguro Social y del Código Fiscal de la Federación. Y adicional tenemos el artículo 12A, 12B y 18 que nacen del Reglamento de Construcción. Entonces, es importante entender la diferencia entre el acto de fiscalización y medio de corrección, que ahorita me meteré más adelante, pero quiero regresarme a esto porque decíamos hace un momento, a ver, estoy obligado a entregar los elementos necesarios, o sea, todo lo que el IMSS necesite para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, sí, pero también otra de las cuestiones es que cualquier requerimiento debe estar fundado y motivado. ¿Qué significa? Me debe de decir por qué me está revisando, qué me va a revisar, para qué me lo va a revisar, ¿no? Y debe de venir los fundamentos legales. Por lo tanto, si me va a hacer una visita domiciliaria, la visita domiciliaria es, de acuerdo a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, una revisión documental contable. ¿Qué quiere decir? Que solo me pueden revisar los documentos que sean parte de la contabilidad de la empresa. Y entonces, si llegan a una constructora con una visita domiciliaria y me empiezan a pedir, bueno, sí, me van a empezar a pedir que si los auxiliares, que si las balanzas, que si las nóminas, todo eso es parte de mi contabilidad, sí. Ok, pero entonces me piden licencias de construcción. ¿Eso es parte de la contabilidad? No. Por lo tanto, no estoy obligado a presentarlo. ¿Se fijan? O sea, que aunque sea un acto de fiscalización del IMSS, para el tipo de acto de fiscalización no estoy obligado a entregar esa información. Hablando, por ejemplo, del artículo 12A, 12B y 18, específicamente el 18, que es el costo por metro cuadrado, nos dice el 18 que lo que va a determinar la autoridad es cuántos trabajadores tienes, cuánto le pagabas, etcétera. Para eso, ¿qué necesita? Pues la nómina, básicamente. Ahí, ¿qué nos han llegado a pedir? Nos han llegado con artículos 18 con 22 puntos a entregar, entre ellos balanzas, estados de cuenta, nos han pedido proveedores, etcétera. ¿Estoy obligado? No. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿qué me estás haciendo? ¿Un artículo 18 o un 12A? Un 12A, les explico, el 12A es cuando nos va a revisar toda aquella información que sirvió de base para presentar el SATIC o el CIROC o los CIROCs correspondientes. Entonces, ahí sí me podría pedir un poco más de información, pero en el 18 no. En el 18 básicamente yo le tengo que demostrar si tuve o no trabajadores, cuántos trabajadores tuve y cuánto ganaban esos trabajadores, que yo hubiera pagado sus cuotas y nada más. Y que obviamente estén asignados a esa obra, ¿no? Si yo demuestro eso, con eso tengo. Entonces, el abuso de las facultades de la autoridad es la que nos lleva a entregar información excedida. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a detener y frenar para entonces que el instituto no caiga en abusos de aplicar artículos 18 de manera arbitraria, ¿no?
Si ya me comprendieron esta parte en donde depende del tipo de revisión, será el tipo de documentos que me pueda solicitar y entonces será la obligatoriedad que yo tenga, pues bueno, también tenemos que entender la diferencia entre un acto de fiscalización y un medio de corrección. El acto de fiscalización es por parte del IMSS, el medio de corrección es por parte del patrón. Entonces, si yo quiero, o dentro de las cláusulas contractuales me exigen, y porque me ha llegado a pasar, que una carta emitida por el IMSS en donde venga un número de registro de obra, a ver, espérame, eso no me lo puedes exigir. ¿Por qué no? Porque eso es un acto de fiscalización y yo no puedo obligarme a algo que no está dentro de mi poder, de mis obligaciones y de mi situación. ¿Qué sí puedo entregarte? Una corrección patronal o un dictamen, que son míos, pero yo no puedo entregarte una carta de cumplimiento de un tercero porque el tercero primero tendría que querer hacerme un acto de fiscalización. Y entonces sabemos que en la práctica, y lo pongo entre paréntesis, sabemos que en la práctica sí se hace y van y lo piden, pero entonces estás hablando de, ahí en medio, pónganle un medio de corrupción, porque ese es un problema, ¿no? En donde cuando a mí me obligas a pedir una carta de cumplimiento que diga un folio de la obra, que traiga cuánto y que diga que ya está bien, es porque quieres que yo vaya y pida que la autoridad me haga un acto de fiscalización y sea prácticamente un 18 o un 12 para que caiga en las condiciones que tú me estás pidiendo como cliente. La situación es que me puedes exigir eso para empezar está fuera de ley. Son las cosas que tendremos que empezar a defender desde el inicio con el cliente. Ok. Oye, Carla, pero está siendo muy utópica. En la vida real, de todas maneras, tengo clientes bien cerrados que me lo van a exigir, ¿no? Me van a exigir eso. Ah, bueno, pues en ese caso, pues vas a dejar la cláusula, pero tú ya sabes que vas a tener que ir a hacerte un artículo 18 que es totalmente arbitrario, totalmente desfasado, que no siempre está de acuerdo a los costos reales de las obras. Entonces, al menos planea el cómo es que vas a tener que sustentar eso, ¿no? Porque nos mete en complicaciones terribles. Yo les traigo aquí una tesis para que sustentar un poco lo que habíamos platicado, sobre todo hablando del tema del artículo 12A y del artículo 18. El artículo 12A yo les decía que la autoridad tiene la facultad de revisarme, si me ayudan con la siguiente, estamos en la tesis, la autoridad tiene la facultad de revisarme por artículo 12A dentro de los 90 días siguientes los 90 días hábiles siguientes a que yo presenté el aviso de término de obra. Por lo tanto, una vez que yo presenté el aviso de término de obra, la autoridad tiene 90 días para fiscalizar mi obra. Si no me lo fiscaliza dentro de ese plazo, se dará por entendido que entonces yo estoy bien y mi obra estaba bien. Y la autoridad ya no tendrá facultades para a través de otro mecanismo quererme fiscalizar la obra. Oye, Arlay, pero esos 90 días que no van en contra de los 5 años de prescripción de la autoridad. A ver, sí, más bien, esto ya no me lo puede revisar como obra. Sí tiene todavía facultades, 5 años de revisarme, pero ¿qué me puede revisar? Por visita domiciliaria, revisión de gabinete o inspección técnica, es decir, por ley. Y por ley, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, que son esas tres, en el Código Fiscal de la Federación están amparadas y lo único que me puede revisar es 3 conceptos. ¿Cuáles son esos 3 conceptos en materia de seguridad social? Integración de salario, que mis integraciones de salario fueran correctas. Sujetos de aseguramiento, que yo tenga dados de alta a las personas que deba de tener y no tener a alguien que no deba de tener. Y primas de riesgo de trabajo, que mi prima de riesgo de trabajo sea correcta. Si esas 3 cosas básicamente, ¿no?, están bien, no tiene por qué revisarme nada más. No me puede revisar por obra, no me puede revisar si la obra la pagué de manera correcta o no, porque eso se basa en reglamento. Y aquí está en donde nos dice, si el patrón presentó ya el aviso de término, que eso será importantísimo, hay muchas empresas que me dejan las obras abiertas y no las terminan. Si el patrón no presentó el aviso de término de obra, pero el organismo indicado, en este caso el IMSS, no ejerció sus facultades de comprobación dentro del plazo citado, el plazo citado son los 90 días que les decía, correspondientes al 12A, no puede hacerlo con fundamento ahora en el artículo 18, porque luego dicen, del artículo 18 tengo 5 años, sí tiene 5 años, pero para poder aplicar un 18 primero, tenías que demostrar que yo no registré obra ni di aviso de término. Si no lo hice y hay una obra, me tienes que primero consultar qué pasó con esa obra. Si yo te demuestro que sí tenía un contrato, que tenía trabajadores registrados, las primeras 3 fracciones que vimos, entonces de todas maneras no me puedes calcular un artículo 18.
¿no? Creo que es muy importante que conozcamos estas herramientas, sobre todo para podernos defender, ¿no? Y bueno, por mi parte sería lo que les traía el día de hoy, de manera general el ver quiénes están obligados, cuáles son las importancias del contrato y el artículo 18 como mecanismo de fiscalización por parte de la autoridad, un poco de cómo defendernos de esta situación, ¿no? Yo quedo a sus órdenes para cualquier duda y les agradezco y les pido una disculpa por los inconvenientes técnicos. Muchas gracias, licenciada. Si tenemos varias preguntas, vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Francisco García nos pregunta, ¿qué pasa si no se asignan los trabajadores en el SUA para la obra? Si los trabajadores en esos meses de fase de la obra solo fueron trabajadores para esta misma. Ok, mira, la asignación de los trabajadores, yo te voy a decir ahorita, es sumamente importante que sí la hagamos porque es una forma en la que se vincula en el sistema que sí estás registrando mano de obra, ¿sale? Sí es muy, muy importante. Sé que en muchas empresas no lo están haciendo. Sin embargo, con el tema que me comentas en lo particular, como es tu única obra y quiero pensar que tienes cómo demostrar, oye, ¿sabes qué? Yo abrí el registro patronal, no tengo otros trabajadores, no tengo otras obras, demuestras que no hay otras cosas y entonces sí puedes acreditar que solo era para esa obra. Problema cuando traes 10 obras o traes varias obras y entonces dices, no los registré, pero te digo, estos 5 son de esta obra y estos 5 de esta obra. ¿Cómo vas a demostrar que fue así? ¿Cómo vas a demostrar que realmente estuvieron en esas obras? Si hay mecanismos como, oye, en tu nómina los tenías por separado, no, pues tampoco, híjole. Oye, en las estimativas, oye, en las listas de asistencia por obra, oye, no tengo nada de eso, híjole, si nos dejas en un total desacierto, ¿no? Porque entonces sí empezamos a tener problemas. No significa que ya todo esté perdido, pero sí llevas muchas cosas en contra. Pero si tienes con otros documentos cómo demostrar, puedes perfectamente sustentarlo ante la autoridad y no tener un problema. Perfecto. Tanto Rafael como Artemio Vázquez nos preguntan si los contratos deben de estar notarizados ante notario público. Fíjense que les comentaba que en materia de seguro social y laboral aún no es indispensable este proceso. Sé que para efectos fiscales con el SAT sí nos exigen el tema de fecha cierta. La fecha cierta hay muchas maneras de darla, si no solo notariado. Entonces, habría que buscar los mecanismos y yo te diría, si el contrato solo lo estás haciendo para defenderte contra el IMSS, entonces no es indispensable el tema de estar notariados aún no hay un criterio que nos lo obligue de alguna manera en materia laboral y de seguridad social porque su índole es un poquito diferente. Pero, sin embargo, yo sí te diría que si para que sea un buen contrato, digamos, pues sí deberías de darle todas las herramientas necesarias para que para todas las autoridades te funcione. Muy bien, muchas gracias. Por aquí David Cuauhtémoc nos hace una consulta un poquito más específica. Dice, ¿qué sucede si tengo trabajadores fijos, permanentes, y realizo una obra en la cual intervienen en dicha obra los trabajadores fijos, pero adicionalmente tengo que contratar trabajadores eventuales que no van a estar fijos? ¿Estoy obligado a presentar el CIROC? Sí, fíjate que ese es un tema en donde le damos en la torre la estrategia de manejar permanentes y decir no me corresponde, porque como recordamos, no nos regula como empresa, a quien regules a los trabajadores y basta con que tengas un trabajador eventual para que entonces sí te corresponda avisar de ese trabajador eventual, por lo tanto, de toda la obra. Perfecto. Aquí también tenemos otro caso particular, a ver si nos puede dar su opinión. Dice Jesús López, buenos días. En caso de una empresa que se dedica a la instalación de sistemas eléctricos, sanitarios, hidráulicos, pero contrata personas físicas con actividad empresarial y estos realizan las instalaciones y nos expiden factura por cada trabajo, aplica el CIROC, se podría interpretar, está bien sustentado legalmente este esquema, esta manera de realizar las operaciones. Si no tienes más trabajadores y los únicos que tienes es a través de terceros, y yo te diría, son personas físicas, son independientes, ahí lo que llevas de riesgo más que con el CIROC es a que te digan que si esa persona física solo te da servicios a ti, se presuma la existencia de la relación laboral. Pero entonces primero tendrán que presumir la relación laboral para después entonces poder decir que son tus trabajadores y por lo tanto te correspondan el resto de obligaciones. De manera inmediata, si tendrías un tema con el CIROC, más bien,
no tendrías un tema de CIROC, lo podrías sustentar con el contrato, pero posteriormente se te puede revertir en una presunción de relación laboral. Muchísimas gracias. Julio César Lava nos comenta precisamente ahorita ya le están extorsionando a un cliente con una obra donde el cliente es subcontratista de instalación de ventanas y puertas. Nos comparte su experiencia. Nos preguntan mucho sobre si el material se va a enviar. Se va a enviar vía correo electrónico. Elías Rofi nos dice, si tengo a los trabajadores registrados en el registro patronal específico para una obra y he cumplido con mis pagos de aportaciones, pero en el SUA no he hecho la relación de obra, ¿qué implicaciones tiene? ¿El IMSS tiene esa información a la hora que genero el pago del SUA o solo puedes saber hasta una revisión? No, el SUA cuando tú lo generas, genera un folio específico en el momento. Entonces, si tú en su momento, cuando lo pagaste, al subir al CIPARE, tú subes todo tu punto SUA, ¿no? Y trae un montón de información, no solo lo que vemos impreso a veces en los PDFs. Toda esa información está el desglose de los CIROCs, etcétera, etcétera. Y entonces, trae un número de folio específico vinculado a un pago. Si en su momento a ese pago no se le registró, aunque nosotros queramos mover después el SUA, eso ya no tiene validez, a menos que presentes un escrito diciendo que es una forma de corregir, pero les decía que ya había un problema. Ahora, ¿qué trascendencia tiene de no haberlo venido haciendo? El problema es que les decía que no van a poder acreditar fácilmente que tenían mano de obra en esa obra en particular. Si tienes varias obras, sí traeríamos un problema, y lo que llega a hacer el instituto, te voy a hablar de la práctica, de la práctica hablando de, voy a utilizar la palabra que dijeron hace un momento, ¿no? En la parte de la extorsión, con el artículo 18, en donde pretenden cobrarte cuotas, lo que hacen es te proporcionan las cuotas pagadas entre el número de obras que tienes. No es legal, no viene en ningún lugar, pero así te lo están haciendo en la práctica. Ahora, legalmente, si te quieres ir a un recurso o a un juicio o quieres defenderlo de otra manera con PRODECON y demás, sí tendrás que tener cómo acreditar que esos trabajadores estuvieron en qué obra en particular, y ahí es en donde, si no los tienes, a través de otros mecanismos te va a costar un poquito de trabajo acreditarlo y pudiera ser un obstáculo en eliminar el artículo 18. Muchas gracias. Juan Carlos Narváez nos pregunta también, ¿qué pasa si tengo trabajadores que no se encuentran asignados a una obra por ser administrativos? ¿Cómo lo justifico ante el IMSS? Ok. Fíjate que esos no deben estar asignados. ¿Por qué no? Porque justamente no son mano de obra de la construcción, son costos indirectos de la construcción, ¿no? Entonces, no necesitas asignarlos efectivamente porque son administrativos, pero eso forma parte de tu propio costeo indirecto dentro de la obra. No tienen nada que ver. Esos incluso no te sirven, déjame ponerlo entrecomillado, no te sirven para la obra. El problema, les voy a decir aquí, y en función de esto que me han venido preguntando, voy a hacer un resumen. El problema que nos agobia del tema de mano de obra, que metemos de más gente, o sea, más a los administrativos pretendemos meterlo y demás, es porque decimos, es que es muy poquita mano de obra y no le llego. ¿No le llegas a qué? Ah, pues a los costos por metro cuadrado, pero esos costos por metro cuadrado, son ilegales, sí. Me los quieren aplicar cuando yo sí demuestro que sí llevaba nóminas y demás, ¿no? 2, son un castigo, déjenme ponerle esa palabra, ¿no? Son un castigo para aquellas personas incumplidas, y entonces te pueden aplicar ese costo, y si ustedes lo analizan, por ejemplo, voy a hablar de los costos que normalmente, ¿no? Un 25% de costo, del costo de la factura para los eléctricos, ¿no? Para instalaciones eléctricas. Oye, pero de 1,000,000 de pesos me estás diciendo que 250,000 según tú son mano de obra, pero yo lo que instalé fueron transformadores, lo hice con 3 personas, pero los costos del material son altísimos. Entonces, ahí es cuando no les empieza a ustedes a cuadrar. ¿Por qué? Porque, oye, me estás queriendo cobrar 250,000 de mano de obra y en la vida real yo me gasté, real, 20,000 pesos, no 250,000. ¿Por qué tengo que pagar en función de eso? Ese es el tema en el que nos encontramos con tratar de, no quiero decir maquillar, sino de utilizar información de manera inadecuada, metiendo
pues métele más gente, métele administrativos con tal de llegarle a lo que dice el IMSS. ¿Por qué le tienes que llegar a lo que dice el IMSS? No es necesario. Lo que tienes que aprender es a defenderte, que el IMSS no puede hacer ese acto de fiscalización. Si tú le demuestras que tenías nóminas, trabajo y demás, lo tienes. Hay varias tesis jurisprudenciales al respecto, ya están ganadas, ya está. Y eso si te vas hasta el juicio, pero hoy si te defiendes en mesa y no dejas caer en un tema de extorsión, en un tema de terrorismo fiscal, te aseguro que te vas a poder defender sin ningún problema. Muchísimas gracias. También hay muchos que están preguntando, oye, si soy una maderería, aplica, si soy electricista, aplica, si instalo ventanas, aplica, si instalo pisos, aplica. ¿Nos podrías decir un poquito más? O sea, creo que más bien no va por la actividad, sino por el hecho de tener trabajadores. ¿Nos puedes hablar un poquito más a detalle de eso? Sí, claro, que fue lo que comentábamos de que era una obra de construcción, y en esa obra de construcción lo que tenemos es que todas las instalaciones, lo que tenemos que entender es, por ejemplo, eres una maderería, ok, sí, haces muebles de, a lo mejor las cocinas integrales, pero las instalas, vas y las empotras en la casa, ¿no? O sea, las instalas en la casa, sí. Ah, bueno, sí los que van e instalan. Oye, por ejemplo, pasa también con los que hacen estructura prefabricada de metálica, ¿no? Oye, pero yo soy una fábrica, sí, pero en el 90% de tu contrato fue la fabricación y eso no es construcción, pero el 10% del contrato fue la instalación que fuiste a hacer en la obra. Eso sí es construcción y eso sí tienes que registrarlo. Oye, pero el contrato es de 100 pesos y esos 100 pesos dijimos que 90 pesos eran de la fabricación. Sí, tú presentas un CIROC por 90 pesos. Yo te recomiendo que en las observaciones, de manera operativa en el CIROC hay una parte al darle de alta que dice observaciones. En esas observaciones manifiestes. El contrato implica fabricación e instalación y ponen qué porcentaje, y entonces ya le manifestaste y dejaste un precedente ante la autoridad, ¿no? El tema de cuando tú vas y adhieres esos bienes muebles al inmueble, sí vas a tenerlo, pero no en tu 100%. Y así lo hablo con las cocinas, con todos estos que van a fabricarlos desde sus empresas, y solo hay un pequeño porcentaje de mano de obra como tal de construcción. No tenemos que agobiarnos, hay que presentarlo como es, nada más hay que tener cómo garantizar y cómo demostrar que esto ocurrió. E insisto, estoy hablando para el IMSS. Mi problema, y yo les decía, y el problema de todos no es el IMSS. Del IMSS se defiende, y yo es lo que siempre les he dicho a mis clientes, del IMSS te defiendo con uñas y dientes y no tienes broncas. Tu problema es qué firmaste en el contrato y qué quiere tu cliente. Entonces, ahora con quien nos debemos de pelear, si le queremos poner esa palabra, o con quien debemos de negociar, es con el cliente antes de firmar el contrato. Y todo esto que estamos queriendo explicárselo al cliente, no al IMSS, al cliente, para que las cláusulas contractuales no nos perjudiquen. Bueno, ya vamos a dejar la última pregunta. Hay muchas preguntas relacionadas al hecho de, ya sí estaba obligado a presentar el CIROC, no lo hice, ya cerré ya se terminó la obra, ¿qué hago? ¿Me puedo corregir o me espero? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque hay muchas situaciones en ese sentido que nos están preguntando. Ok, mira, costo-beneficio, y yo les voy a dar 2 o 3 opciones. La primera, te exigen tus clientes el registro, tú eres el propietario, tú eres el que construyes y haces, depende quién seas. Si nadie te lo está exigiendo, que no sea el IMSS, yo te diría, pudieras decir, no la registro retroactiva para no meterme en rollos y no llamar la atención. Si llega el IMSS y me quiere fiscalizar, entonces me puede multar por no haber presentado estos registros. Las multas equivalen a 40 UMAS, que no es tanto, son 2,000 y tantos pesos, ¿no? Por cada aviso que no presenté, pero sí tengo con qué demostrar todo lo de la obra. Ok, plan A. Plan B, oye, mi cliente tal vez sí me lo exija tarde o temprano, pues entonces sí regístrala, sí hazlo, ¿no? De manera retroactiva. Ese registro de manera retroactiva, yo te preguntaría, ¿fue una obra, fue 2, fue 3, cuántas fueron? Oye, no, pues son un montón de obras y sí traigo todo un desastre. Ah, bueno, yo te recomendaría o hacerte corrección patronal por todo el ejercicio o hacerte un dictamen. El dictamen nos ayuda muchísimo, y te lo digo ahora sí como dictaminador, ¿no? Lo que hemos hecho, corregir toda una empresa con N obras, las corriges a través de dictamen con la manifestación en el dictamen de los registros, más bien no de los registros, de las obras. Presentas extemporáneas las obras, pero ya manifestaste en el dictamen que fue por dictamen y eso te da un beneficio. Recuerden que el dictamen es un blindaje, ¿no? No al 100%, sí, claro que el IMSS te puede llegar a revisar, pero puso un filtro entre el IMSS y tú, ¿no? Y el filtro lo tiene el dictaminador. Entonces son tus 3 opciones.
Perfecto. Pues hay muchas dudas, pero con esto concluimos el tiempo se nos acabó y muchísimas gracias, Carla. No, al contrario, les agradezco muchísimo a Contador MX por su invitación y les agradezco a ustedes la atención. Bonito día. Perfecto, pues damos las gracias a la licenciada Carla Arlaez Rojas Quesada por esta presentación, al licenciado Héctor Galicia Méndez por su apoyo también en la sección de preguntas. Vamos a enviarle la grabación, el acceso a su correo electrónico y también las diapositivas que nos compartió la licenciada. Y pues de parte del equipo de Contador MX le damos las gracias por haber asistido a esta plática y lo esperamos en las próximas emisiones. Hasta luego.